¿Qué tal, colegas, amigos, dentistas, pacientes? Bienvenidos a este lunes literario. Antes de empezar, quisiera agradecer por el número de seguidores que tenemos en la cuenta de @periodoncista Chihuahua de Instagram. El día de ayer llegamos a 100, ahorita creo que tenemos 101. Más allá del número de seguidores, son las interacciones que he estado teniendo, los mensajes que he recibido, las reacciones a las historias, todo. Muchísimas gracias y pues nada más quisiera compartir ahorita en video mi sueño, ¿no? Que más allá de que sea mi perfil de la práctica profesional como periodoncista, quisiera que fuera como la sede del conocimiento científico actual que hay en la periodoncia. Más allá de que sea mi perfil, quisiera que todos contribuyéramos o que todos opináramos, que todos participáramos en estas dinámicas que con todo el gusto y con todo pues sí, con todo el cariño hacia la ciencia y hacia la salud hago. Y pues bueno, otra vez, muchas gracias. Para empezar el día de hoy, quisiera platicarles que vamos a estar platicando sobre la cirugía, la microcirugía periodontal. Sin más por el momento, déjenme les comparto mi pantalla. Aquí está. Miren, el día de hoy vamos a revisar este artículo que salió este año, en 2021, sobre la eficacia de la microcirugía en tratamiento de múltiples o localizadas recesiones gingivales. Es una revisión literaria. Hay que tener en cuenta que esta es una revisión sistemática, perdón. Es una revisión sistemática, no es un reporte de caso, no es una serie de casos, es una revisión sistemática. Más adelante vamos a ver lo que eso significa, vamos a ver el criterio que se usó para hacer esta revisión, pero es de las más altas, digamos, representatividades estadísticas, ¿no? Entonces, bueno, habla que la cirugía plástica periodontal tiene como objetivo cubrir la recesión, bueno, cubrir la raíz, una cobertura radicular de una forma estética y cómoda para el paciente. Dice que en este tipo de operaciones el procedimiento de elección debería estar basado en la predictibilidad de éxito de dicho procedimiento, ya sea un desplazado coronal, si vamos a usar túnel, la técnica que vayamos a usar, ¿no? Si vamos a poner injertos, si vamos a poner un injerto a lo mejor de tejido conectivo, si vamos a poner un injerto gingival libre o algún tipo, o algún biomaterial como una membrana sintética, pues bueno, hay que tener en cuenta la predictibilidad de éxito, qué tan reproducible es esa técnica, la morbilidad que tiene y muy importante la economía del paciente. Entonces dice que hay estudios que han reportado que los instrumentos de microcirugía tienden a reflejarse en una mejor vascularización y un cierre de la herida primario o por primera intención, por ende mayor estética y menor eh, dolor posoperativo o incomodidad posoperativa. Y pues bueno, aquí dice que se planeó esta revisión sistemática para responder a la pregunta si el uso de instrumentos de microcirugía tiene ventajas clínicas y ventajas orientadas al paciente sobre los procedimientos convencionales para tratar recesiones gingivales. Y ya la pregunta tal cual es, ¿el uso de microscopio e instrumentos de microcirugía ofrecen una ventaja comparados al procedimiento macroquirúrgico convencional en términos clínicos, así como también centrados en el paciente en el tratamiento de coberturas de recesiones, en el tratamiento de recesiones gingivales, perdón? Bueno, aquí está básicamente una revisión sistemática. Los investigadores revisan la literatura disponible en ese momento y comparan los resultados que hay entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, se usa la estrategia o la metodología PICOS, que es unas siglas, y aquí está la P, es qué tipo de pacientes se buscaron en la revisión sistemática. Pues bueno, pacientes con clasificaciones de Miller 1, 2 o 3, con recesiones según la clasificación de Miller 1, 2 o 3. La I, que es la intervención, qué tipo de intervención se les hizo, cirugía plástica periodontal para la cobertura radicular sobre o bajo un microscopio. La comparativa es que comparen con estos mismos procedimientos, pero sin aumento. El objetivo o sea, que iban a medir en esos artículos que revisaron, bueno, buscaron artículos que midieran la cobertura radicular y también como la opinión o el sentir después de los pacientes. Y la S es
la estrategia. Entonces, bueno, buscaron puros artículos o buscaron en puros artículos donde se hiciera muestreos aleatorizados controlados, muestreos de pruebas o sí, experimentaciones clínicas aleatorizadas y controladas. Entonces, a mi parecer, esta parte del PICOS, esta parte inicial del PICOS está muy bien definida. Creo que todos los parámetros están acertados en la forma de buscar la literatura a analizar. Y pues bueno, ya dice que se buscaron las bases de datos con estos términos o con estos conceptos: microcirugía, microscopio, magnificación, magnification, que es aumento en inglés, microscopio, microscopía fue este término, recesiones gingivales, recesión, raíz dental, bueno, y así podemos ver que se usaron muchos términos para buscar todos los posibles artículos, ¿no? Y pues bueno, también se buscaron a mano, se hizo una búsqueda, digamos, a mano o a pie en los journals más populares, ¿no? De periodontología y de odontología estética. Para ser elegibles o para ser considerados para esta revisión, debieron ser muestreos clínicos, pruebas clínicas aleatorizadas, eh, con por lo menos 6 meses de seguimiento a los pacientes, que no se hiciera el procedimiento y se hiciera, digamos, la evaluación inmediata y ya se olvidaran del estudio, ¿no? Sino que por lo menos le dieran 6 meses para ver la estabilidad. Esto le atribuyo para ver la estabilidad de estos procedimientos y comparar entre grupos o comparar a veces se hace en la misma boca, que es lo que sigue. Dice que el seguimiento y que fueran split mouth, o sea, es decir, que por ejemplo en la mitad de la boca te hicieran procedimientos con microcirugía y que en la otra mitad te hicieran procedimientos macroquirúrgicos, ¿no? O estudios paralelos, o a unas personas les haces un tipo de procedimientos y a otras personas de otro grupo les haces otro tipo de procedimientos. Pacientes con recesiones múltiples o localizadas, diagnosticadas ya clase 1, 2 o 3 de Miller, y que se les fuera a realizar el recubrimiento radicular. Esa fue la población que se buscó. Tipos de intervenciones y comparativas. Procedimientos de cirugía plástica periodontal usados para cubrir la raíz de los dientes en recesiones gingivales usando microscopio o algún tipo de aumento comparado con técnicas tradicionales. La cobertura radicular fueron, aunque las técnicas o los procedimientos de interés para la cobertura radicular fueron injertos de gingivales libres, injertos de tejido conjuntivo o conectivo, como decimos pochamente, subepiteliales, desplazados coronales o desplazados laterales. Se buscó que los artículos que se analizaron para esta revisión sistemática tuvieran como resultado o reportaran los resultados el cambio de la profundidad de la recesión y el porcentaje de promedio de la cobertura radicular. Es decir, qué, qué tan, qué tan profundas estaban inicialmente esas recesiones que se trataron con estos procedimientos y qué tanta raíz se logró cubrir después de ese procedimiento, porque hay que recordar que no siempre se logra el 100% de cobertura radicular, ¿no? Entonces, buscaron que principalmente reportaran esas variables y ya como, digamos, como algo secundario, se buscó que reportaran también el cambio en el nivel de inserción clínica, el cambio en el tejido queratinizado, y más variables orientadas al paciente, como por ejemplo cuánta estética percibía estéticamente, cómo se sentía el paciente, si había mejorado o no había mejorado, si había empeorado la estética, qué tanto dolor posoperatorio tuvieron y qué tanta incomodidad. Y excluían a los artículos cuando había pacientes que tenían tratamientos previos para corregir esas cirugías, esas recesiones gingivales, o que las recesiones involucraban dientes que también tuvieran defectos infraóseos. Entonces, bueno, esas son dos cosas que pueden afectar el resultado de este tipo de operaciones, por eso se excluyeron. Y bueno, aquí muy, muy importante, hay que ver cómo se pusieron de acuerdo para elegir los artículos. Creo que fueron 2 investigadores los que lo escogieron y se sacó el índice de capa, es decir, se calibró a ver qué tan de acuerdo estaban
en clasificar, en elegir, en clasificar y en determinar el resultado de cada artículo, ¿no? Y pues bueno, ya los resultados, creo que ya nos podemos ir a los resultados. Se incluyeron artículos con varias técnicas como tejido injerto libre, un injerto gingival libre, cubierto con un colgajo de doble papila, algún desplazado coronal con un injerto de tejido conectivo. Inclusive hay otras que usaron proteínas derivadas del esmalte o como su nombre comercial, Amdogain. Se hizo un colgajo semilunar. Analizaron artículos con varias técnicas, no se limitaron nada más a una. Que esto puede ser así como una ventaja y también una desventaja, porque pues bueno, no te centras a lo mejor en qué tan efectivo es por ejemplo, el desplazado coronal con un injerto de tejido conectivo cuando lo haces macroscópico o microscópico. Aquí se me hace, bueno, personalmente no sé qué tan difícil hubiera sido la llevada a cabo de esta investigación simplemente buscando un tipo de procedimientos y compararlo, pero bueno, los autores se fueron van por englobar todos los tipos de técnicas y tipos de procedimientos que existe para la cobertura de recesiones. Y pues bueno, aquí hay que detallar esto, por ejemplo, estas cosas que son negativas, ¿no? Que solo 10 de los 4 estudios que analizaron mostraron diferencias significativas estadísticamente en términos de coberturas radiculares, ¿no? Solo 4 de 10, el 40%. Que pues bueno, cada quien es subjetivo cómo lo consideran. Personalmente el 40% se me hace muy poquito, pero bueno. Todos los estudios incluidos mostraron mejoría en la cobertura radicular cuando se hizo algún tipo de aumento. Entonces, eso está bien, eso está bien. O sea, cuando en los procedimientos de microcirugía, todos los artículos que se analizaron mostraron mejoría en la cobertura, no tanto sin comparar o sin analizar o sin correlacionar qué tan profundas estaban las recesiones, ¿no? Se logró una cobertura cuando se hizo eh, el tipo de microcirugía, se logró, a lo mejor es un 98% de cobertura radicular, comparando al casi 90% cuando se hace sin aumento, sin ser microcirugía, que es estadísticamente significativo. Entonces, del 98%, cuando se usaban instrumentos microquirúrgicos, se lograba un 98% de cobertura radicular, comparado al 90% cuando es macroquirúrgico. El 90% a mí también hace también buen dato, pero pues bueno, es significativamente, eh, estadísticamente significativo el resultado. Se mostraron mejores resultados en términos de cobertura del defecto y cobertura completa. Cuando se usa microcirugía se logró una cobertura completa en 58% de las recesiones, comparado con el 33% en el grupo control, que es el que no se usa microcirugía. Hay un autor que mostró que no había diferencia significativa entre grupos cuando estamos hablando de cobertura radicular. Entonces, bueno, ahí está, digamos, el primer golpe bajo hacia el enfoque microquirúrgico. Bueno, o sea, y conforme vemos todos los resultados, podemos ver que hay como esos contrastes, que quien dice que sí es mejor y hay otros que dicen que no es mejor. O que sí son un poco mejor los resultados con microcirugía, pero que no son significativos. A ver, de los 10 estudios incluidos, 6 estudios mostraron no significant, mm, no diferencia significativa entre los dos enfoques. Entonces, el 60% dice que no importa si lo haces micro o macro. Los variables centradas en el paciente reportadas por los estudios fueron estética, ok, ajá, ¿dónde están? Resumidos en la tabla 3. Ok, aquí está. Pero bueno, más adelante se me hace que lo vamos a ver. Aquí vamos a hacer un escaneo rápido. Lo que sí dice es que el enfoque microquirúrgico es más tardado, el paciente se está más tiempo sentado en el sillón. Aquí hablamos de que 20 minutos más, que es
altamente significativo. La cicatrización o bueno, que deje cicatriz estéticamente estos procedimientos. Dice que es 2.5 en el microquirúrgico y 2.2 en el macroquirúrgico. Perfil marginal, ok. Dice que no hay diferencia en estas variables, que son la cicatrización, el dolor, el tiempo de operación. No hay diferencia. Aquí sí el resultado estético fue mejor en el grupo de prueba, que es el microquirúrgico. El 60% de los pacientes microquirúrgicos reportaron menos incomodidad, pero los resultados no fueron significativamente, estadísticamente significativos, perdón. Aquí dice que la estética es similar. Aquí dice que la estética fue mejor en el grupo de prueba, que es el microquirúrgico, pero que no fue estadísticamente significativo. Entonces empezamos a ver esas opiniones que dicen que, bueno, sí es mejor, pero no es tan mejor como para justificar. Bueno, esa es una interpretación mía, ¿no? Como para justificar eh, el uso de la microcirugía, considerando que se tarda más tiempo operatorio, el transoperatorio es más largo y que, pues bueno, también la inversión para el clínico es mucho mayor, ¿no? Desde los instrumentos hasta a lo mejor si usan algún tipo de lupas o no se diga el que usa el microscopio de verdad. Entonces, bueno, sobre la discusión, dice que se compararon muchas técnicas diferentes y los resultados demostraron que la cobertura radicular con microcirugía fue mejor, pero solo 4 estudios mostraron que eran resultados significativamente, estadísticos significativamente. No, significativamente. Resultados fueron significativamente, estadísticamente significativos. Disculpen el trabalenguas, es que mi mente anda en mil interpretando y traduciendo al mismo tiempo. La mayoría de los estudios están de acuerdo que la microcirugía es lo favorita de los pacientes en términos de estética y dolor. El tiempo de operación solamente fue mencionado en 2 estudios de 10 que sugirió que que los procedimientos microquirúrgicos eran más tardados. 4 estudios mencionaron que no había diferencia significativa entre los dos enfoques y 3 estudios dijeron que la microcirugía era mejor. 6 estudios evaluaron resultados estéticos, pero solamente 3 de esos estudios se inclinaron hacia la microcirugía y los otros 3 mencionaron que no había diferencia estéticamente entre ellos. Entonces empezamos a ver pues sí, varios resultados como mezclados, no hay como que una diferencia clara para que justifique la microcirugía. La vascularización de los injertos fue mejor en los enfoques microquirúrgicos. Clínicamente, la cobertura radicular fue estadísticamente significativa con un enfoque microquirúrgico, pero también reportaron que el procedimiento era mayor, 72 minutos comparado con 51 en el macroquirúrgico, sí, macroquirúrgico. De acuerdo a la estética, el margen gingival y la cicatrización fueron estéticamente mejor en el grupo control, pero no hubo diferencia en la apariencia papilar. Una diferencia significativa, un aumento significativo en el tejido queratinizado, ya sea tanto en lo ancho como en lo profundo, fue mejor con la microcirugía, pero no hubo diferencia entre los grupos en cuanto a la cobertura radicular. Entonces vemos, sí, la microcirugía obviamente te ayuda a la vascularización porque en realidad tus incisiones y tus colgajos son más pequeños, pierdes mucha más. mm, sí, pues como es micro, a lo que voy es como es micro, no dañas tanto, digamos, ¿no? O no operas sobre tanta área. Entonces la vascularización no se ve tan afectada, así mismo que el colgajo puede ser también un poco menos invasivo, entonces la irrigación no se ve tan afectada y por ende, pues los injertos que dependen 100% de que
se pueda recuperar esa vascularización en el lecho receptor, pues bueno, se ven más favorecidos. Esto también es otro contra. Obviamente, pues para poder ofrecer procedimientos microquirúrgicos con calidad, pues siempre hay que pasar esa curva de aprendizaje. A lo mejor al principio no vas a ser tan eficiente en los procedimientos, pero bueno, con el tiempo y con la práctica va mejorando. Y me parece que ya llegamos casi a lo final. También dice que los estudios, que 9 de los 10 estudios que analizaron tienen un riesgo alto de ser sesgados o de haber estado sesgados, mientras que solo uno presentó un riesgo moderado, ni siquiera sin riesgo, era un riesgo moderado y 9 riesgo alto. Entonces, desde ahí también dices, bueno, es una revisión sistemática y te están diciendo todo esto, ¿verdad? Pero ese riesgo en cuanto a qué, el sesgo es en cuanto a qué. Y la conclusión, conforme a las limitaciones de esta revisión, los autores encontraron que la microcirugía demuestra mejores resultados clínicos, pero estos resultados no son estadísticamente significativos y pues que toma más tiempo a comparación de un enfoque macroquirúrgico. Entonces, ese fue todo el artículo. A mí me queda de aprendizaje sabiendo o bueno, teniendo en cuenta ambos tipos de procedimientos o los dos tipos de procedimientos. Sí, definitivamente el enfoque microquirúrgico no siempre se debería aplicar, aunque bueno, se puede aplicar, digamos, siempre. Hay casos en los que a lo mejor con un enfoque macroquirúrgico es suficiente y hay otros que sí son más delicados dependiendo mucho de las consideraciones estéticas, el tipo de efecto que tengamos, como bien lo decía el artículo, si son nada más recesiones, qué tan profundas son esas recesiones, cómo está, ahora volvamos un poco a las clasificaciones, ¿no? La clasificación de Miller es diferente, digamos, es un poco más antigua. Para los que conozcan la clasificación de Cairo, que toma en cuenta digamos, la inserción interproximal, pues bueno, si es a lo mejor si es un defecto ya un RT3 de Cairo, que ya también interproximalmente pues hay una pérdida de inserción, pues a lo mejor ya no vale tanto la pena ahí hacer un procedimiento microquirúrgico, pues porque bueno, no, el defecto ya es mucho más grande y ya se debería de considerar otro tipo de tratamientos. Sin embargo, si es un defecto ya sea clase 1 de Miller o RT1 de Cairo y en una zona altamente estética que para el paciente sea muy importante, a lo mejor que tenga una línea, un tipo de sonrisa alto, que pues bueno, que su ocupación dependa de la estética de su cara, pues bueno, a lo mejor ahí sí se puede considerar junto con la técnica que se va a usar, ¿no? Porque si vas a hacer un enfoque microquirúrgico en una zona alta estética, si vas a hacer una operación de microcirugía en una zona estética y vas a hacer a lo mejor un desplazado coronal, pues a lo mejor ahí no tiene mucho, no está tan obvio, ¿no? O no está siendo tan coherente. A lo mejor ahí sería mejor una técnica de túnel, ahora sí por microcirugía, con un injerto de tejido conectivo. Pues bueno, entran muchos valores ahí en juego, pero definitivamente este artículo creo que refleja una verdad, que el enfoque microquirúrgico no es para todos los casos y no se puede adaptar así como yo hago pura microcirugía, no importa el caso que me llegue. Y pues básicamente pues de eso se trata, ¿no? Saber cuándo sí y cuándo no debemos de aplicar cada tipo de procedimientos. Y para concluir, pues bueno, les agradezco mucho estar otra vez en este lunes literario. Espero que este artículo haya sido de utilidad así como lo fue para mí. Muchísimas gracias de nuevo por esos 100 seguidores. Compartan el contenido con sus amigos, con sus colegas, con sus pacientes a los que les interese para así poder expandir el conocimiento científico, que eso es lo que nos hace falta. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos este lunes literario y nos vemos la próxima semana.